Ahí estamos. Entonces, recuerdan que en la clase pasada habíamos visto las decisiones estratégicas, tácticas y operacionales. Aquí traje unos ejemplos para cerrar este tema. Por ejemplo, si estamos hablando de ubicación de instalaciones, la ubicación de instalaciones es una decisión netamente estratégica, una decisión a largo plazo. Por ejemplo, la ubicación y decidir el tamaño de una instalación es una decisión bien importante, ¿cierto? Habíamos hablado que la decisión estratégica era un poco reversible. Entonces yo cuando construyo una planta, un almacén, por ejemplo, es una decisión que es difícil de revertir, de volver atrás. Por ejemplo, si estoy hablando de inventarios, el lugar muy parecido al anterior, la ubicación de donde estoy guardando mi bodega con mi inventario, la podemos considerar como una decisión estratégica. Una decisión táctica en este nivel de inventario, podríamos decir, por ejemplo, el definir cuál es nuestro inventario de seguridad. Cuando nosotros tenemos una demanda que es un poco incierta, nos necesitamos respaldar un poquito con el inventario para no quedarnos cortos, ¿cierto? Entonces, el decidir estos niveles de seguridad de inventario podríamos considerar que es una decisión táctica. Y finalmente, las entregas ya, cantidad y tiempo de abastecimiento, que es una decisión más del día a día, la podríamos considerar como una decisión operacional. Si vemos un ejemplo de transporte, seleccionar el modo de transporte, por ejemplo, transporte aéreo o transporte terrestre, para nuestro negocio podría ser una decisión estratégica. Habíamos hablado que eso afecta mucho los tiempos de entrega, por ejemplo. Cuando pasamos una estación que tiene mucha demanda, por ejemplo, podríamos necesitar equipo adicional para transporte. Algunos autos adicional, contratar una flota adicional, por ejemplo, eso lo podríamos considerar como una decisión táctica. No es una decisión del día a día, pero sí una decisión que tomamos un poco con anterioridad, un par de meses, por ejemplo, y que sí se podría revertir, sí, se podría revertir, por eso no es estratégica, pero es una decisión que se toma más a largo plazo. Y derechamente cuando estoy en el día a día asignando rutas, asignando ya los despachos, qué chofer, qué camión envía cada uno de los paquetes con los que yo abastezco a mis clientes, eso ya es una decisión operacional. Pasemos un poquito más adelante para avanzar más rápido. Si estamos hablando, por ejemplo, de servicio al cliente, cuando yo defino mis estándares de calidad, mis estándares para atender a mis clientes, eso es una decisión estratégica, una decisión a largo plazo, es como yo los quiero satisfacer. Es una decisión grande. Es como estoy definiendo mi negocio prácticamente. Y al final, cuando yo estoy haciendo las entregas, cuando ya le cumplo al cliente con lo que él está demandando, eso lo podríamos considerar como una decisión operacional. Y finalmente, si hablamos en términos de compra, por ejemplo, si una empresa, o estamos trabajando en un área de compra de una empresa, una decisión estratégica podría ser, por ejemplo, el desarrollo de la relación entre nosotros y nuestros proveedores. Una relación de largo plazo para que nos favorezca, nos tenga los productos o nuestra materia prima en caso de que lo necesitemos. Esa es una relación estratégica. Una táctica en el mismo sentido puede ser la contratación de mi personal. Contratación y selección del vendedor, del comprador, para satisfacer la demanda en unas semanas más, en un mes más, como yo lo estime conveniente. Eso puede ser una decisión táctica, que es a mediano plazo. No es del día a día, sino que es una decisión a mediano plazo. Yo la tomo con un par de meses de anticipación, un par de semanas. Y una operacional, que es ya del día a día, es liberar los pedidos. Liberar los pedidos y ver cómo le entrego de una manera más eficiente a mis clientes, pero ya hablando del día a día. Entonces, estos ejemplos los mostré para que nos quedáramos y cerráramos este tema de las decisiones estratégica, táctica y operacional, que me habían hecho varias preguntas al final de la clase pasada. ¿Ya? Entonces cerramos esto y partimos con la clase de hoy día. La clase de hoy día se va a tratar de seleccionar el proceso. Recuerden que la clase anterior habíamos hablado de los procesos. Que lo que era un proceso era un sistema, lo habíamos visto en un diagrama, donde había una entrada, un input, había un output de salida, y para llegar a ese output necesitábamos hacer alguna actividad con una serie de recursos. Por ejemplo, habíamos hablado del ejemplo del peluquero,
donde el input que entraba a la peluquería somos nosotros o el cliente que necesita un corte de pelo, que llega con su pelo largo o llega con su pelo despeinado. Los recursos utilizados, bueno, está el peluquero, están todos los utensilios que usa el peluquero para hacer el corte de pelo, las tijeras, los productos para el cabello, etc. Y el output de esto vendría siendo el cliente ya con su pelo cortado o con su peinado perfecto al día, como él lo había solicitado. Entonces nos habíamos enfocado en los procesos, la clase pasada. Ahora vamos entrando ya más en detalle en lo que son los procesos. Cuando hablamos de un proceso para producir un bien o también para producir un servicio, lo podemos separar en términos generales en 3 etapas, en términos bien generales. La primera etapa podríamos considerar que es el diseño de mi producto, que es cómo lo voy a hacer, qué partes voy a utilizar, cuáles son sus especificaciones, sus tamaños, sus materiales, su calidad, etc. Y una vez que nosotros tenemos diseñado nuestro producto, nuestro servicio, ya se pasa a la etapa de fabricación. Es cuando ya metemos las manos al pan, por decirlo así, y empezamos a fabricar el pedido. Empezamos a desarrollarlo. Y finalmente se le entrega este producto ya fabricado del cliente. Que es el momento cuando interactuamos finalmente con el cliente, cuando ya lo vemos cara a cara o le queremos entregar nuestro producto. Entonces, cada una de estas etapas las podemos hacer en distintos momentos del tiempo. Por ejemplo, el primer punto que quiero mostrar acá, que es un modo de producción que se llama fabricar por existencias. Las existencias son los inventarios, nuestro stock de productos terminados. Eso es lo que entendemos por existencia. Fabricar por existencia tiene que ver con fabricar lotes de productos. Yo fabrico mucho producto para que ese producto esté disponible en grandes cantidades, para que cuando mi cliente vaya a adquirir el producto, lo vaya a encontrar, el producto ya esté listo para que se lo lleve para la casa y lo pague simplemente o se lo lleve. Ese es un fabricar por existencia. Es decir, yo fabrico todo, fabrico y después el cliente llega. Entonces, si nos paramos en esta línea temporal, por llamarla de esta manera, el diseño y la fabricación van mucho antes que la entrega del producto, la interacción con el cliente. ¿Ya? Podríamos pensar que la mayoría de los productos son fabricar por existencia. A ver, ¿alguien me podría decir qué producto no sigue un proceso de fabricar por existencia? Las cosas hechas a la medida. Por ejemplo, ¿cierto? Si nosotros vamos a comprar una taza, que le queremos poner una foto nuestra, una foto de nuestra familia, nuestra pareja para regalársela, la taza no está lista. Nosotros llegamos ahí y recién cuando le damos las especificaciones, le entregamos la foto al fabricante, él recién la fabrica, ¿cierto? Él recién le pone la estampa la fotografía y la pasa al horno y todos los procesos que debe seguir. Todos los productos a pedido, la polera, los estampados de polera, podríamos considerar que no son fabricados para existencia, sino que se espera el cliente y que el cliente interactúe en el desarrollo y en la fabricación del producto de alguna manera. ¿Cierto? Profe, ¿qué es el triángulo rojo? Lo voy a decir un poquito más adelante. Ah, ya. Lo vamos a dejar en espera por ahora, lo vamos a dejar para que se motive. Pero sí, lo vamos a nombrar. Ahora, si vamos un poquito más atrás, un pasito más atrás, podemos considerar otro modelo de procesos, ¿cierto? Podríamos llamarle ensamblar por pedido. Ensamblar por pedido. ¿Qué quiere decir el ensamblaje por pedido? Quiere decir que yo tengo diferentes partes, yo como fabricante, yo como el dueño de la empresa que fabrica el bien o el servicio, tengo diferentes partes prehechas, prearmadas, de modo que cuando llegue el cliente empieza a armar su producto. Diga, por ejemplo, mira, yo quiero mi producto con esta característica, con esta otra. Un ejemplo bien concreto de esto puede ser, por ejemplo, el Subway. Cuando vamos a almorzar, vamos a comprar un sanguchito al Subway. Están los diferentes ingredientes, están ahí en la góndola, y uno los va eligiendo, ¿cierto? Te preguntan qué tipo de pan quieres,
qué tipo de carne quiere, le quiere poner ensalada, tomate y qué salsa finalmente. Pero cada uno de esos ingredientes, ya sea la carne, el pan, la ensalada, la salsa, ya están listas. Simplemente yo armo mi pan, mi sándwich, con los diferentes ingredientes. Entonces, eso es un ensamblar a pedido. Si vamos un poquito más atrás ahora, podemos pensar en un modelo de fabricar por pedido, en que ya no tengo mis partes hechas, como el anterior, sino que recién cuando el cliente llega a comprarme, yo lo fabrico. Por ejemplo, ¿qué ejemplo puede ser? Podríamos tomar aquí, si alguien me podría dar un ejemplo, que cuando el cliente llega, recién empiezo a fabricarlo, por completo. Un diseño que le tiene algún ilustrador, por ejemplo, para una página, un logo. ¿Cierto? Sí, podría ser. Ese más bien podríamos ir al siguiente paso. Al siguiente paso, que es un diseño por pedido. Pero sí, el fabricar por pedido, por ejemplo, un buen ejemplo podría ser, por ejemplo, un vestido. Uno de ustedes va a comprar un vestido o se manda a hacer un vestido. Y están todas estas alternativas, está todo este rango en términos de vestido. Por ejemplo, si uno va a una tienda grande, voy a Falabella, voy a Ripley, uno encuentra muchos vestidos que ya están listos. Entonces eso podría ser que está fabricado por existencia. El ensamblar a pedido, uno podría pensar, ya me voy a hacer un vestido que está más o menos listo, pero yo puedo elegir ponerle un tipo de manga, puedo elegir ponerle un tipo de cuello, puedo elegir ponerle o no ponerle botones, por ejemplo, un bolsillito, algo así. Y ahora el fabricar por pedido, tomando el mismo ejemplo del vestido, podría ser que las partes no están hechas. Entonces el cliente o nosotros podríamos decir, mira, el vestido lo quiero con este hilo, con esta tela, pero el diseño ya está hecho, solo que yo estoy eligiendo los materiales. ¿Cierto? ¿Se entiende la diferencia entre ensamblarlo y fabricarlo? En ensamblarlo las partes están listas. Yo digo, quiero este tipo de cuello que ya está listo, quiero este tipo de botón, este tipo de manga, y en el fabricar por pedido yo interactúo en la fabricación. Yo le digo cómo lo quiero, qué materiales quiero. Siguiendo el mismo ejemplo, el vestido, el diseñar por pedido. Si uno va a un sastre, por ejemplo, una modista, un modisto, no sé cómo se llama ahora, es sastre, ¿no? Depende. ¿Cómo se llama? Hay muchas divisiones, creo que el sastre es para ropa de hombre, ¿Ya? la modista era el que podía hacer arreglos y el que hacía como todo tipo de ropa era el diseñador en vestuario. No, no sé si era muy... Había muchos tipos. Claro, el confeccionista me dicen aquí. Belén me dice confeccionista. Sí, El diseñador. gracias Francisca, que es como el diseñador. Entonces yo puedo ir al diseñador, al confeccionista y le digo, mira, el vestido lo quiero de esta manera, quiero que tenga esta caída, quiero que sea de este material, quiero que lleve el bolsillo, quiero que no lo lleve, quiero que sea este largo. Les doy todas las especificaciones concretas. Ya el cliente está metido desde el comienzo de la cadena de producción de cada uno de estos. ¿Ya? Entonces esas son las diferencias. Me preguntaban recién por el triangulito rojo, la Francisca. Entonces, ahora vamos al triangulito rojo. Vamos al triangulito rojo. ¿Alguien tiene una pregunta? El triangulito rojo tiene que ver, tiene un nombre en la literatura que se llama, es el punto de desacoplamiento, perdón. Punto de desacoplamiento. ¿Por qué desacoplamiento? ¿De qué se desacopla? Si alguien me puede ayudar. ¿Por qué le pusieron este nombre? O podríamos definirlo. ¿Qué se desacopla? Perdón, no se escuchaba mal la persona que me habló ahí. Lo puedo ayudar, es desacoplar el producto de la fabricación. ¿Cierto? Es cuando pasa de manos al productor a manos del cliente. Eso es el punto de desacoplamiento. Entonces, como habíamos dicho, que diseñar, fabricar y entregar lo podríamos ver en términos generales la fabricación de un producto, por la entrega de un servicio, también aplica para un servicio. Entonces, el punto de desacoplamiento es el momento del tiempo donde se interactúa con el cliente. En el caso de la fabricación para existencia, el cliente interactúa al final cuando el producto ya está listo.
El cliente no tiene que decidir del producto. Uno va al supermercado y voy a comprar el café, voy a comprar el azúcar que ya está listo. No tengo derecho, no tengo opción de decidir cómo quiero ese azúcar. Si bien yo puedo elegir diferentes tipos de azúcar, pero el azúcar finalmente que yo estoy eligiendo es la que es, ¿no? No puedo interferir en cómo está hecha o en su diseño. Entonces, corresponde el punto en donde el producto se vincula con la orden específica del cliente, cuando el cliente nos pide, cuando nos reunimos con el cliente. Y arriba puse un tiempo de espera del cliente, esta flechita que tiene flechas para ambos lados. Cuando nos movemos, cuando este triangulito rojo se mueve más hacia la derecha, cuando el punto de desacoplamiento está más tirado a la entrega, entonces el cliente tiene poco tiempo de espera, ¿cierto? Yo voy al supermercado y compro el café. Con los falsos muy baratos, ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Parece? Ya me preguntan aquí, profe, después de repetir la diferencia entre fabricar, ¿puede repetir la diferencia entre fabricar por pedido y diseñar por pedido? Ya, perfecto. Lo vamos a hacer. Entre esta flechita, el punto de desacoplamiento está más a la derecha, el cliente espera menos. Yo voy al supermercado, tomo el café que está en la góndola y me lo llevo para la casa, un pago simplemente. Pero cuando yo entro al proceso de diseño del pedido, cuando yo voy al confeccionista del vestido y le digo que quiero este vestido con tal o cual característica, tengo que esperar más. Tengo que esperar más tiempo. Sí, la anotación sí, tiene que ver con BPMN, claro, con los procesos. Con los procesos. En el fondo, cuando nosotros hacemos una cadena de muchos procesos, cuando aparece el cliente lo tengo que incorporar en ciertas actividades. ¿Ya? Entonces me preguntaban, fabricar por pedido y diseñar por pedido. Tomemos otro ejemplo, por ejemplo, un mueble. Si nosotros somos fabricantes de muebles, el fabricar por pedido, podríamos considerar que el cliente llega y nos dice, mira, quiero este tipo de mueble, pero lo quiero con madera de roble, por decir algo. No soy experto en tipos de madera, pero se entiende, me imagino. Lo quiero con madera de roble, lo quiero con madera de pino. Entonces el cliente está interesado en fabricar de alguna manera el pedido, está interfiriendo en la fabricación. En cambio, si yo lo diseño, yo puedo decirle al fabricante, mira, quiero el mueble que sea de esta altura, quiero que sea un mueble de cocina, que tenga 3 puertas, que tenga 4 cajones, y que tenga una superficie de losa o una superficie de granito, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en el fabricar por pedido, ya el diseño está hecho. O sea, yo tengo el mueble con tales y cual dimensiones, pero yo estoy decidiendo qué tipo de materiales les pongo. ¿Ya? De nada, Valentina. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, Profe, ¿sí? una pregunta de la diapositiva anterior. Es Adelante. que como que me acordé del ejemplo de las guitarras, ¿Ya? que por ejemplo hay un mismo modelo, pero que se hace con diferentes materiales. Ajá. Pero yo igual lo sigo viendo como una fábrica para existencia, porque una marca produce el mismo modelo con diferentes materiales. ¿Seguiría siendo fábrica para existencia porque el cliente no tiene como contacto con el fabricante? Sí, ¿O sería fabricar por pedido? no, efectivamente ahí sería fabricar por existencia. Fabricar por existencia, porque el cliente, la interacción del cliente con el productor de la guitarra es simplemente cuando el cliente llega a comprarla. Ya está la guitarra ahí, ya están con diferentes tipos de material. Claro, si yo fuera un luthier y le dijera, mira, ya no quiero estas guitarras con los materiales que tú los entregaste, sino quiero una distinta. La quiero bueno, no sé guitarra tampoco, no soy experto en guitarra, la quiero de vidrio. Eso ya sería como fabricar por pedido, porque estoy interfiriendo en el proceso antes de la fabricación. ¿Ya? Ya. Lo mismo podríamos pensar, por ejemplo, con los celulares. Una marca de celulares tiene muchos celulares que tienen distintas características.
pero los hacen todos por lotes, vienen todos y el cliente simplemente llega a la góndola, llega a la compañía y dice quiero este otro, que tiene diferente material, diferente cámara, diferente resolución. Pero eso sí, como el cliente está interfiriendo al final nomás y no tiene derecho a decidir cómo se fabrica, eso lo podemos considerar como una fabricar por existencia. ¿Ya? Gracias. Entonces aquí quería mostrarle el ejemplo de comida. Por ejemplo, dentro del mismo producto, como habíamos hablado del vestido, si nosotros decimos vestido puede caer entre cualquiera de estas 4 categorías. En términos de alimentos también, pues yo podría decir, por ejemplo, que si yo tengo un local de comida rápida, yo puedo tener diferentes combos, diferentes tipos de hamburguesas, con diferentes características, y yo puedo decidir, por ejemplo, mira, antes de que llegue el cliente, yo voy a tener siempre un stock de 5 hamburguesas listas, de cada uno de los combos. Entonces, cuando el cliente llega, y yo saco uno de mi stock, ¿cierto? Y repongo, me quedan 4 y repongo otra para que me queden 5 y mantener mi stock. Y se la entrego. En cambio, un modelo más parecido al Subway, por ejemplo, nosotros elegimos, ¿cierto? Y nosotros podríamos tener esa flexibilidad de pedirle al vendedor alguna cosa que ni siquiera esté en los combos, en las especificaciones. Nosotros podríamos decirle, mire, quiero el combo 5, pero no me gusta el ají. Entonces podría sacarle el ají, o me gusta con ají. Entonces esos son los 2 casos extremos. Podríamos hacerlo como fabricarlo a diseño, o sea, como el caso anterior, fabricarlo por pedido, o podríamos hacerlo por existencia, que las tenemos listas. Entonces nos podríamos mover en todo este espectro de cosas cuando estamos hablando de un mismo producto incluso. Como el ejemplo de los vestidos, el ejemplo del mueble que vimos, o de la comida en este caso. Bueno, aquí el ejemplo del mueble. Si nos vamos a estas 4 categorías, ya, tengamos en la mente el mueble, podríamos considerar que ustedes son un mueblista, una empresa que fabrica los muebles, y yo decido fabricar por existencia. Entonces fabrico todos mis muebles de una medida, qué sé yo, de 1,5 metros de ancho por una altura de 1,7 metros de alto, con 3 puertas, con 3 cajones, material de tal. Entonces yo produzco, y cuando llegan mis clientes, ellos eligen cualquiera de las opciones que yo ya tengo. Incluso en ese caso, mi lugar donde yo diseño, donde fabrico mis muebles, puede ser otro distinto a donde yo lo estoy mostrando. Pues es más factible que pase eso. Un ensamblar por pedido, pensando en los mismos muebles, un ensamblar por pedido puede ser, mira, el cliente llega y dice, mira, no lo quiero con 2 cajones, lo quiero con 3 cajones, y en vez de 2 puertas lo quiero con 3 puertas. ¿Ya? Él arma el pedido a su medida, pero dentro de posibilidades que yo como productor de muebles le estoy dando, que ya tengo hecho. Yo ya tengo el cajón de tales dimensiones, ya tengo las puertas, entonces el cliente empieza a armar su producto sin. El fabricar por producto, el cliente podría decirme, por ejemplo, mira, yo quiero que la madera del mueble sea muy resistente, porque quiero el mueble para poner el televisor encima, que es un televisor grande. Entonces quiero que me resista, tengo niños, por ejemplo, se me suben arriba los muebles, entonces lo quiero de una madera bien resistente. O quiero en la superficie, la quiero de madera, la quiero de granito, la quiero de no sé, otro material que se le ocurra al cliente. Y el diseñar por pedido es cuando ya yo voy donde el mueblista y le digo, miren, yo quiero un mueble para tales fines, y me gustaría que fuera, yo como cliente le doy las medidas. Le doy tanto las medidas, le digo las características que debe tener, y le puedo decir incluso la calidad del material que yo voy a necesitar. ¿Ya? Entonces el ejemplo del mueble que se puede, es simplemente para dejar en claro que un mismo producto, yo como productor de mueble o productor de comida puedo moverme en cualquiera de estos, o situarme en cualquiera de estos tipos de procesos. ¿Ya? Veamos ahora algunas diferencias, o más que diferencias, algunas características. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué características? Si nos vamos al término del producto, si nos enfocamos netamente en el producto, y pensamos en el primer modelo, en fabricar existencia. ¿Sí?
podríamos decir que el producto, el proveedor del producto, el productor del producto fue el que tomó la decisión de cómo diseñarlo y cómo fabricarlo, ¿cierto? Y como el producto podríamos decir que este es un producto más estándar. Son productos más estándar. Entonces, como son más estándares mis procesos, yo puedo automatizar mis procesos, puedo sacarle más eficiencia a mis procesos porque los voy a conocer mejor. Y eso me lleva a que mi producto puede ser más barato de producir. Y la variedad baja, porque yo como mueblista tengo cierta cantidad determinada de muebles para ofrecer. En cambio, el mismo producto, si lo fabricamos a pedidos, ¿qué ganancia podemos tener? A ver si alguno me dice o qué características puede tener a favor un producto que está fabricado a pedido. El tema de la personalización. ¿Cierto? El producto puede ser, pongámosle un nombre, puede ser más flexible. Mi producto es más flexible porque el cliente está interfiriendo, el cliente se va a llevar para la casa un producto único, ¿cierto? Un producto específico también podríamos llamarlo, un producto específico, que va a salir con su polera estampada con el logo de Iron Man y muy poca gente o nadie va a tener ese mismo diseño de Iron Man en la calle. En cambio, si voy a comprar a Falabella, muy probablemente me encuentre en la calle o en el metro con alguien que esté usando mi mismo polera. ¿Qué pasa? ¿Cierto? Esa es una característica que podríamos nombrar si nos enfocamos en el producto. Ahora el objetivo. ¿Quién me podría decir cuál sería el objetivo de un productor que fabrique existencias? Por ejemplo, si lo llevamos a qué tipo de público nos enfocamos. ¿Qué características tiene este público objetivo, si fabricamos existencias? ¿Con menor poder adquisitivo? ¿Es Sí. más barato? Sí, puede ser, sí. Sí, claro, cuando nosotros flexibilizamos mucho y le pedimos esta cosa y esta otra, en general yo como productor le voy a ir cobrando un poquito más, ¿cierto? Porque tengo que aumentarle, ponerle un poco más de pintura, tengo que tener la máquina que precisa para hacer lo que el cliente quiere y eso le va a subir el precio, ¿cierto? Y en cuanto a demanda, ¿cuál es más masiva que otra? ¿Fabricar existencia o fabricar a pedido? Existencia. La existencia, ¿cierto? El caso de los celulares, que habíamos visto recién. Todo el mundo, o sea, la demanda de los celulares es altísima, entonces los productores de celulares producen, o sea, ellos tienen una visión de más o menos qué es lo que le gusta al cliente, qué es lo que no le gusta, en qué se enfocan. Por ejemplo, últimamente se han enfocado harto en las cámaras fotográficas, el celular cada vez con mayor resolución, algunos ya vienen con como 3, 4 cositos para la cámara. Entonces, nuestro público objetivo podríamos considerar que no estamos enfocando a un público masivo. A diferencia del fabricar a pedido, no es un público masivo, es un público que necesita diferenciarse de alguna manera, no quiere ser igual al resto. Podríamos pensar como desafíos. ¿Qué desafíos le ven ustedes o alguien me podría nombrar algún desafío al fabricar por existencia? Si yo soy un productor que fabrico existencia, ¿cuáles serían mis desafíos? ¿En qué cosas debería pensar? ¿Llega a un público masivo? Sí, ¿cierto? Necesitaríamos estimar la demanda. Si estamos pensando en un público masivo, tengo que saber más o menos cuánto me van a comprar, porque yo como productor no quiero quedarme sin cosas por vender, no quiero producir más o no quiero producir menos para perder ventas. Entonces uno de los... El costo de venta... perdón, profe. ¿Sí? Que el costo de venta sea como apto para la demanda que como objetivo. También, sí. Sí. Claro, el desafío, por ejemplo, si pensamos con el ejemplo que tú me decías, fabricar a pedido, yo podría decidir fabricar a pedido, pero no quiero que mi costo sea tan grande.
Entonces, ese puede ser un desafío, porque tengo que tener mis procesos más automatizados para que cuando el cliente llegue y me pida tal cosita específica, no le suba tanto el costo, ¿cierto? Si tengo hartos competidores que ofrecen lo mismo, a mí también me gustaría diferenciarme de otra manera. Entonces necesito y no cobrar más, que sea accesible para que no se me vaya la competencia. Como riesgos, bueno, los riesgos los podríamos asociar al mismo desafío. Un riesgo de estimar más la demanda es que nos quedemos sobreestoqueados o que estemos perdiendo ventas, si estimamos mal la demanda. Poniendo un tópico más aquí, en la producto objetivo de beneficio, podría yo pensar en otro puntito para que pensemos un poco más, para que interactuemos. Por ejemplo, beneficios. Si yo pongo beneficio aquí, otro de estos en rojo, beneficio. ¿Qué beneficios tiene el cliente, por ejemplo? El cliente que me compra a mí como productor que fabrico existencia. En tiempos de entrega, por ejemplo, ¿cuál es más rápido que el otro? Fabricar existencia. Fabricar existencia, porque yo llego y el producto está listo, yo simplemente lo escojo y me lo llevo. El fabricar a pedido, el cliente tiene que esperar un poco más. El cliente sabe que recién cuando le vamos a diseñar el vestido, el terno, recién le vamos a tomar las medidas y después tengo que pasar por todos los procesos para poder entregárselo. Y eso lo podríamos relacionar también con los desafíos. Cuando yo fabrico a pedido, yo técnicamente, o en la mayoría de los casos, la persona, el vendedor, se compromete con un plazo de entrega, ¿cierto? Yo le digo, mira, su vestido, que es más o menos lo que está aquí, su vestido va a estar listo, o su guitarra, que va a estar hecha de material de vidrio, va a estar lista para que usted la venga a buscar en 3 semanas más. Entonces yo tengo que, ese es un desafío, ¿cierto? Porque tengo que saber que en 3 semanas voy a poder hacerla. Y tengo que cumplirle al cliente. En general, una promesa de tiempo de entrega para un cliente es bien importante. Si me atraso un poco más, el cliente me va a reclamar, va a decir, mira, este vendedor de guitarras no me cumplió, se atrasó 2 semanas más, ni siquiera se comunicó conmigo, cosas que pasan, ¿cierto? El pedido no me llegó en el tiempo que yo lo necesitaba. Bueno, necesitaba la guitarra para el concierto que iba a darle al curso de gestión de operaciones, me iba a lucir ahí y no me llegó. Entonces ahí yo pongo un reclamo con el productor de guitarra, ¿cierto? Entonces, ese es un desafío. Bueno, hay muchos más desafíos en cada uno de estos. Estamos nombrando aquí los principales. Ustedes podrían pensar y completar esta tablita con muchos más desafíos. Pasemos ahora a ver temas de flujo, ¿ya? Habíamos visto recién en qué momento el cliente interacciona con el producto, y ahora vamos a ver cómo hacemos el proceso. Por ejemplo, mira, aquí tenemos en la foto, tenemos unas láminas, unos lingotes de cobre, tenemos al medio un taller mecánico, y a la derecha tenemos la construcción de un edificio, que este es el Costanera Center. ¿Alguna diferencia que alguien me pudiera nombrar de estos tres productos, en términos de su flujo? Por ejemplo, ¿cuál podría ser más lineal, un flujo más lineal? Lineal me refiero a una actividad tras otra, que el otro. El lingote de cobre. ¿Cierto? El lingote de cobre tiene un proceso bien lineal. Primero yo extraigo el mineral de la mina, después lo transporto hacia las plantas de producción, ahí la planta de producción lo chanca, lo disminuye de tamaño y finalmente algún proceso que le extraiga el cobre, que separe el cobre en sí de la roca, ¿cierto? Y finalmente la fundición, la refinería. Pero los pasos están más o menos bien claritos de qué viene antes y qué viene después. Eso le podríamos llamar como un flujo en línea. En comparación, por ejemplo, es un flujo en línea, lo que teníamos ahí. Bueno, este ejemplo que le di de ir paso a paso es a modo de ejemplo, porque el proceso de producir un lingote de cobre es un poquito más complejo.
pero en términos de, para ejemplificarlo, podríamos considerarlo como que fuera un flujo en línea. El siguiente, el taller mecánico. ¿Podríamos considerarlo como un flujo en línea? En un taller mecánico grande, pensemos, un taller mecánico puede tener varias estaciones, ¿cierto? Una estación que levante el auto, que tenga esta maquinaria, como esta maquinaria que se muestra aquí. El auto se pone y se levanta. Podríamos tener otra estación donde el mecánico abre el capó y le revisa el motor, le revisa los niveles. Podríamos tener otra estación, lo que pasa en la revisión técnica, por ejemplo, que le revisa las emisiones de gases, y otra que revisa los neumáticos. Entonces, ¿es tan lineal como la anterior o no? ¿Qué dicen ustedes? No es tan lineal, ¿cierto? No es tan lineal porque de repente un cliente podría llegar, mire, yo solo quiero, iba pasando por aquí cerca y se me pincharon los neumáticos, solo quiero que me revisen los neumáticos. Entonces va a pasar solo por esa estación, no va a pasar por una fila de actividades. Eso se llama flujo intermitente por lote, que es como este ejemplo que mostramos aquí abajo, ¿no? Podemos pensar que cada una de las flechas es un tipo de cliente, cada uno de los tipos de flecha, más que flechas, cada uno de los tipos de flecha es un tipo de cliente. Por ejemplo, el cliente con la flecha, con la línea continua, pasó por esta actividad, después pasó por esta de arriba y finalmente terminó aquí abajo y se fue. Por ejemplo, le revisó los frenos, le revisó los niveles de aceite y finalmente le revisó los neumáticos y se fue. Pero otro cliente, por ejemplo, este que tiene solo líneas discontinuas, podría haber dicho, mire, yo quiero que me revise el motor, entonces pasó por la estación del motor, después pasó por la misma que la anterior, que es revisión del aceite, de los niveles, y así sucesivamente. Y podríamos tener un tercer cliente, como este que tiene una combinación de líneas con un puntito y con una rayita, que puede seguir una distribución de actividades totalmente diferente, ¿cierto? Entonces, este flujo de un taller mecánico podríamos considerar lo que es un flujo intermitente. Y finalmente, el Costanera Center, que es un flujo por proyecto. Habíamos hablado en la primera clase, en la clase pasada, que los proyectos no son lo mismo que un proceso recurrente, que se hacen todos los días, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Construir un puente, hacer una película, por ejemplo, no es la misma película, no se hace la misma película siempre, tiene cosas distintas, tiene detalles distintos. Una película podríamos decir que es un proyecto original. Y ¿cómo se caracteriza esto? Se caracteriza porque tiene un comienzo y un final, y entre medio tiene una serie de actividades que de repente están relacionadas, de repente no están relacionadas, como se muestra aquí. ¿Cierto? Por ejemplo, para hacer la actividad 3 necesito haber pasado por la 1 y por la 2. Para hacer la 4 simplemente necesito haber pasado por la 2. Entonces son una serie de actividades que se organizan de alguna manera para terminar con un producto final. Entonces estos son los tres tipos de flujos que vamos a ver en lo que nos queda de esta clase. Uy, que ya queda poco. Uy, se pasa tan rápido el rato. Flujo en línea, intermitente y por proyecto. Veamos entonces el flujo en línea. Corresponde, ¿cierto?, a una secuencia lineal de operaciones, como bien lo muestra el dibujo, bien intuitivo, y en un caso extremo, a este flujo se le puede llamar una producción continua. Producción continua. Por ejemplo, una correa mecánica donde en cada punto de la correa se está haciendo algo. Entonces, producción continua podríamos llamarlo un caso extremo. Es el mismo caso, pero es el extremo. ¿Ya? Y aquí se explica lo que es, los circulitos son las actividades, o la estación de trabajo, y el flujo son lo que está entre medio, que vendrían siendo las flechas. ¿Qué características me podrían dar ustedes de un producto que se fabrique en un flujo en línea? Que lo producido siempre es algo idéntico o similar al anterior. Sí, por ejemplo, es un producto que siempre sale igual, que tiene poca flexibilidad, es lo mismo, pasa una, siempre se hace la misma actividad con lo que me llega, sale lo mismo, entre lo mismo, sale lo mismo, hasta que termino con el producto final. Podríamos llamarlo de la misma manera que es un producto masivo, ¿cierto? Es un producto masivo, porque siempre salgo con el mismo, es una necesidad que complementa a muchas personas a la vez. Podríamos decir que es más barato. ¿Por qué es más barato? ¿Por qué es más barato? Si alguien me puede decir. ¿Por qué podríamos considerar que es más barato?
que un proceso de otro tipo, por ejemplo. Porque quizás se busca como optimizar el proceso. Ujú. Sí, efectivamente. Es un proceso que se hace tan repetitivamente que es muy fácil de optimizar, ¿cierto? Es muy fácil de medir, tengo hartos indicadores que lo miden, lo conozco bien el proceso. Entonces yo puedo optimizarlo de infinitas maneras, en términos de costo, en términos de eficiencia, en todos los términos que podríamos pensar. Es estandarizado, tiene que ver con lo que me dijeron recién. Es un producto estandarizado. ¿Y cómo es el proceso de un flujo en línea? Es un proceso continuo, ¿cierto? Un proceso continuo que termina el producto semi-terminado, el producto en desarrollo, va pasando por una actividad, después pasa por la siguiente hasta que termina. Es un proceso continuo. Tiene que ver con lo mismo. El proceso tiene poca flexibilidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si me falla una de las actividades? Es un problema un poquito grave, ¿cierto? Si se me echa a perder la máquina que me hacía una de las actividades de la línea productiva, no voy a poder hacer tanta cosa. El proceso probablemente se pare por completo. Si no tengo el recurso suficiente para hacer esa actividad, también voy a quedar parado y se me va a atrasar toda la línea. O sea, no puedo jugar, no tengo mucho juego para poder flexibilizar el proceso. Y está bien automatizado, que tiene que ver con lo mismo que dijimos recién, con la entrega de un producto barato. Es un producto más automatizado, más fácil de automatizar, porque la secuencia es bien simple, la secuencia es muy conocida. Entonces es mucho más fácil de hacerlo más rápido, más automatizado. Otra característica, requiere equipo especializado, porque en cada uno de los puntos yo tengo una tarea específica que hacer. Entonces las personas que estén operando en cada uno de esos círculos del flujo tienen que ser especializados en lo que está haciendo. De fácil control. Lo mismo, es un proceso bien simple, es un proceso bien conocido, todos sabemos cuáles son las etapas del flujo que sigue. Entonces es muy fácil controlarlo. La invención alta tiene que ver con la automatización, ¿cierto? Si yo quiero automatizar un proceso y hacerlo cada vez más continuo o más automatizado, voy a necesitar una inversión un poquito más elevada. Y bajo inventario. ¿A qué le llamamos inventario? Es lo que está entre las actividades. Es el producto que estaría aquí, justo antes de entrar a la siguiente actividad. Entonces nosotros podríamos especializar nuestra línea de producción, en nuestro flujo, para que el inventario sea más bajo. Por ejemplo, en un taller mecánico, el inventario puede ser un poco más alto, ¿cierto? Antes de una actividad, ¿por qué? ¿Por qué puede ser más alto en un taller mecánico? Disculpa, ¿cómo fue la pregunta? En un taller mecánico, ¿por qué nuestro inventario o nuestro producto que está en la espera de pasar a una actividad puede ser más alto? Porque es intermitente, entonces se necesitar, no sé, pues alguien necesita desabolladura de la lata, otro tiene que revisar el motor, entonces son como piezas distintas. ¿Cierto? Tal cual. Un día se le ocurrió llegar a todo el mundo con las ruedas pinchadas, por algún motivo. Entonces mi estación de trabajo donde arreglo los neumáticos va a estar colapsada un día. Entonces puedo tener un inventario alto. Es más incierto mi inventario. Mi mano de obra no necesariamente es más especializada. Como no es en línea, yo podría tener, por ejemplo, una misma persona que hace dos actividades. Mi mecánico sabe ver la rueda, sabe hacer el motor, sabe revisar los niveles. No necesito que tenga un conocimiento muy específico en cada una de las cosas. Entonces, en resumen, este proceso es mucho más eficiente. El proceso en flujo en línea, mucho más eficiente. Es más controlado, es más fácil de mirar, más fácil de entender y más fácil de gestionarlo, más fácil de operar, de gestionar. Por Profe, ejemplo, flujo en línea. ¿Alguien me va a decir algo? sí, el punto de requiere equipo especializado no lo entendí. Cuando yo estoy en una línea de producción, en cada una de las actividades, cada una de estas actividades, necesito hacer una tarea en específico, ¿cierto? Cuando estoy en una línea haciendo zapatos, por ejemplo,
supongamos que en este puntito yo le pongo la suela a los zapatos. Entonces la persona que está trabajando aquí tiene que tener una maquinaria que sea especializada en poner la suela de los zapatos, ¿cierto? Y la persona también, pues tiene que ser especializada en poner la suela. La persona no necesita saber de otras cosas, él simplemente se enfoca en su actividad. Ah, ya, entiendo, muchas gracias. A diferencia del taller mecánico, el mecánico en general sabe hacer de todo, ¿cierto? Si me falta un mecánico un día, perfectamente lo puedo trasladar de estación, lo puedo mandar a otro. Aquí unos ejemplos. Flujo en línea. Esta película se llama Tiempos Modernos, de Chaplin, que es famosísima, que es una línea de producción donde van pasando y van pasando las cosas. Ahí el personaje está bien especializado en lo que sabe hacer es apretar los pernos que van ahí, ¿cierto? No necesita saber otra cosa, está especializado, viendo la pregunta recién, está especializado en apretar pernos. ¿Ya? Podríamos pensar en una fábrica de papel. El papel llega primero a la madera, se pasa a otros procesos para tener la pulpa, y después de la pulpa se hace el papel, y el papel se forma el rollo de papel como se ve, que es un flujo libre. O podríamos pensar también en un producto químico, o en tratamiento de agua, por ejemplo. El agua llega en un estado que no es consumible, y va pasando por procesos de limpieza hasta que termina a un producto que es consumible por nosotros. Mano de obra poco especializada es que no necesito ser tan capo en algo. O sea, claro, no necesito ser tan capo en algo. Lo que pasa es que cuando se habla de mano de obra poco especializada, en general, no es solamente una persona la que está en esa estación de trabajo, sino que podríamos considerar que son más personas. Por ejemplo, voy a tratar de responder esta misma pregunta con la siguiente diapositiva. Ya si no la respondo, me avisa. Con un ejemplo, por este flujo intermitente, por ejemplo, podríamos considerar la carrera, las carreras de ingeniería, ¿cierto? Las distintas personas toman diferentes ramos. Si estoy estudiando ingeniería de los materiales, por ejemplo, todos pasan por plan común, después algunos están tomando este curso de gestión de operación y optimización, pero después toman otra actividad. Los que somos industriales pasamos por otra. Si tenemos ramos electivos, algunos tomamos electivos y algunos no tomamos el electivo, ¿cierto? Entonces, en general, este flujo intermitente corresponde a una producción por lote. En este mismo ejemplo de la educación de una carrera, ¿cuál vendría siendo el lote? Podríamos ser los alumnos, ¿cierto? Los alumnos podríamos ser lote, porque los tratamos bueno, suena feo decir el lote. Somos un conjunto de personas. Pero sí se especializa en lote, está más especificado en eso. ¿Qué características tiene el proceso intermitente? Vamos a ir pasando más rápido por esta. Tiene menor eficiencia. Tiene menor eficiencia, ¿por qué? ¿Por qué eficiencia? Porque de repente algunas maquinarias, pensando en el taller mecánico, alguna maquinaria no va a estar desocupada. La eficiencia tiene que ver con el uso de los equipos. Hoy día no me llegó nadie queriendo revisar los frenos, entonces la estación donde reviso los frenos va a estar ociosa todo el día. Pero sí tiene mayor flexibilidad. En el caso de los ramos, por ejemplo, en el caso de los ramos, un alumno puede tomar algún ramo antes que el otro, puede tomar un electivo y el otro alumno, su amigo, no lo toma. Necesito menor inversión, ¿no? Porque mi proceso no es tan automatizado como el flujo en línea. Necesito mayor habilidad de la mano de obra, que es más o menos lo que se preguntaba. En el caso de acá nosotros, pues de las carreras, ¿quiénes seríamos la mano de obra? En este caso seríamos el cuerpo docente, ¿cierto? Que no sé si somos tan habilidosos, pero nos especializamos un poco en ciertas materias, pero no somos expertos en esas solamente, sino que nosotros como ingenieros industriales somos expertos en más de un tema. Menos utilización de equipo, lo que habíamos hablado de la eficiencia, y la maquinaria más general. La maquinaria no es solamente para poner
la suela del zapato, sino que mi maquinaria podría hacer más que una sola cosa. Y el control es más difícil, por lo mismo que habíamos dicho recién. Hoy día me llegaron puros autos con las ruedas pinchadas, lo que me lleva a un inventario más alto. Mis procesos no se comportan todos los días de la misma manera. Entonces es más difícil de controlarlo, no está tan estandarizado. Y se organizan equipos de trabajo. Lo mismo, el ejemplo del taller o de nosotros en la carrera, equipo de trabajo, el equipo docente, o en el taller son los mecánicos especializados en hacer una cierta labor. Tenemos los ejemplos que le había nombrado, el taller mecánico. Profe se mutió. Ahora sí. Sí, no sé por qué me muteé. Se mutió solo. Alguien me está controlando el computador. Una mesa, por ejemplo, podría pasar por una estación en temas de ensamblaje, por ejemplo. Cuando ensamblo dos partes de una mesa, puedo tener dos actividades distintas. Una estación donde se ensamblen a través de los tarudos con cola fría, otra estación que se ensamble con clavo, otra estación que se ensamble con perno. Y el ejemplo de nosotros, pues de la carrera, que habíamos nombrado. Y finalmente, clasificación por flujo de producto. Aquí son distintas etapas que se enlazan para realizar un trabajo final. O sea, mi objetivo aquí es el trabajo final. Vamos a tomar como ejemplo aquí el Costanera o una película, o la construcción de un edificio. ¿Cuáles son mis actividades aquí, por ejemplo? Bueno, hacer el hoyo para la excavación para hacer el edificio. Si estoy parado en un mismo piso, por ejemplo, cuando voy avanzando arriba, yo sé que tengo que terminar el piso completo antes de pasar al siguiente, pero no es tan claro, no está tan definido por dónde parto en el piso. Puedo partir por un departamento del extremo, después me voy al final, al otro, hago primero el baño, después hago las piezas, pero puedo hacer ellas en desorden, por ejemplo, pero el objetivo es terminar con el piso. Y una consultoría también la podríamos pensar como un flujo por producto, por proyecto, porque tiene diferentes partes. Una consultoría es bien especializada, el producto, no todas las consultorías son iguales, y cada cliente tiene necesidades distintas, ¿cierto? Entonces, algunas de estas actividades las vamos a hacer, otras no las vamos a hacer, pero finalmente lo que entrego es un informe final, por ejemplo, diciéndole cómo tiene que mejorar su proceso. Y la película es producto, ¿cierto? O sea, es un flujo por proyecto. No tiene una secuencia tan definida como la secuencia de actividades. Yo puedo hacer puedo hacer la escena 1 y la 3, después me vuelvo a la 2, y el editor después es el que se encarga de armarlas todas. Pero puede ser un poco más desordenada, pero el objetivo de la película es terminar con la película armada. Esos son algunos ejemplos del flujo por proyecto. Aquí vamos a mostrar un cuadro de resumen de las tres que vimos y sumamos una cuarta que es el continuo, que el continuo es el caso extremo del flujo en línea, ¿cierto? Que lo habíamos dicho en la diapositiva, en esta diapositiva de acá, que es el caso extremo. La producción continua, caso extremo del flujo en línea. Entonces agregamos la cuarta para hacerlo para poner más énfasis en ese. ¿Ya? Entonces, si nos enfocamos, por ejemplo, en el tipo de producto, esto lo hemos visto durante la clase, son diapositivas resúmenes. Cuando hago por continuo, vamos a partir de acá, de derecha a izquierda de la pantalla. Cuando tengo una producción en flujo, habíamos dicho que se hace para inventario, que era un producto masivo. Los productos no tienen mucha flexibilidad, los productos son únicos, se hace y eso es lo que hay. Un producto que se hace a pedido, yo lo puedo considerar como un flujo intermitente. Por ejemplo, el caso del mueble que habíamos hablado recién. Cuando hago un mueble, no necesariamente sigue un flujo, porque si el cliente me dice, mire, quiero el mueble hecho con la superficie de cemento, por decir algo, ya no voy a seguir las actividades que están previamente hechas, sino que me tengo que saltar a una estación de trabajo que hace esa actividad en particular.
Si el cliente me dice, mira, no lo quiero con perno, no quiero que se vean los pernos, sino que quiero que se haga con tarugo y cola fría, que solo es una, entonces no voy a seguir la actividad precisa una tras otra, sino que me voy a ir saltando a diferentes estaciones de trabajo. Y por proyecto es un producto único. Pensemos en la película. La película es un producto único, no hay dos películas iguales. Aunque de repente se hacen los remakes, que son las mismas, pero es un poquito distinto. Tienen cosas distintas, por algo se hacen distintas. Al tipo de consumidor que está enfocado. A medida que vamos haciendo más en línea, más continuo nuestro proceso, el mercado es más masivo. Cuando hacemos proyectos a la medida, cuando hacemos un producto único, el tipo de consumidor es uno, ¿cierto? Cuando estamos pensando, por ejemplo, en el Costanera, no estamos haciendo costaneras todos los días, no estamos llenando una ciudad de costaneras, sino que estamos haciendo uno a la vez. Y ahí se puede ver también lo que veíamos recién, que es más barato. Si nosotros nos dedicáramos a hacer puros costaneras, tendríamos un proceso bien automatizado y probablemente los errores que cometemos en una parte, vamos a ir adquiriendo conocimiento y para el siguiente costanera vamos a evitar cometer esos errores y eso impacta en el costo, ¿cierto? Para volver a uno de los puntos que habíamos dicho recién. Si vemos en la dimensión de la demanda, cuando es un producto, estamos en un flujo continuo, es una demanda más estable, que se puede estimar de mejor manera. Por algo hago el flujo en línea, porque yo sé que al final del día voy a terminar con 50 productos terminados. En cambio, cuando es un proyecto, como el producto es único, es más difícil de estimar la demanda. Puede ser que un costanera, un costanera de hecho se hace una sola vez. Es infrecuente la demanda. Si yo soy la empresa constructora del costanera, el costanera lo hice una sola vez. Entonces, y ni siquiera sé si van a querer más edificios con las características que yo hago. Tal vez pueden llegar un cliente que quiere un edificio de 180 pisos ahora. Entonces, no puedo tener hechos los planos para edificios de 160, 150, 140, porque la demanda es poco frecuente. En general lo hago cuando... Si van viendo ustedes, como que se va relacionando un poquito con el primer tema que vimos. ¿Cierto? El volumen de la demanda, bueno, tiene que ver con lo mismo. La demanda es muy alta cuando hacemos productos en línea y la demanda es baja cuando hacemos películas. Por películas, digamos. Número de productos diferentes. Cuando hacemos un proyecto, cuando hacemos una película, las posibilidades son infinitas, ¿cierto? Podemos hacerla infinita. O sea, no creo que haya que explicar mucho por qué una película puede ser distinta a otra. Las tomas pueden ser distintas, los actores pueden ser distintos, ¿cierto? La música que le ponemos más énfasis en una parte, menos énfasis en otra, le ponemos más suspenso en una parte que en otra. Pero en cambio, cuando hacemos productos en línea, los productos son pocos, hay poca variación de productos, en general son todos iguales. Los celulares que habíamos hablado, ¿cierto? Hay pocas variaciones de celulares. O sea, hoy día hay hartas, pero no son infinitas como en el caso extremo del proyecto. ¿Qué tiene que ver con lo mismo? Con la flexibilidad. Eso va relacionado al punto anterior también. Y la calidad, no vamos a hablar en términos de que sea buena o mala calidad, sino que puede ser más variable. Cuando hacemos una producción en línea, alguien lo había dicho al principio, cuando hice alguna de las preguntas, todos los productos van a salir iguales. La calidad va a ser toda la misma, porque está estandarizado. Está automatizado para que se haga siempre todo el rato lo mismo. En cambio, para un proyecto yo puedo variarle la calidad. Si el cliente me pide mi mueble con la mejor madera que pueda encontrar, yo se la puedo hacer, pues puedo hacer que la calidad varíe. Le puedo poner más soporte. Si él me dice quiero hacerlo resistente porque le voy a poner mucho peso encima, bueno, eso va a ser, podríamos decir que es una calidad distinta. Puede ser más variable. ¿Ya? Esto es básicamente un resumen de todo lo que vimos en la clase. Tomemos aquí algunos ejemplos. La idea de esta diapositiva es poner todos estos servicios o productos dentro de algunos de estos cajones.
Se fijan que aquí vamos relacionando los dos temas que vimos hoy día, si está hecho para inventario, para existencia, o estamos haciéndolo por pedido, versus los flujos, si es flujo en línea o si es por proyecto en el proceso. Por ejemplo, si alguien me puede decir alguno, doy la palabra, tomar uno de estos productos o servicios y ponerlo en alguna de las celdas. Pero, por ¿El ejemplo, con hospital? el hospital te refieres como no sé, la creación de un nuevo hospital o el servicio que se entrega en un hospital. Al servicio que se entrega, a lo que va un enfermo al hospital. ¿Dónde Por iría el pedido. hospital, por ejemplo? Por pedido. ¿Cierto? Iría a por pedido. Iría por pedido porque llega un paciente con una dolencia, después llega otro con otra dolencia. Entonces no puedo hacer que mi servicio como hospital esté estandarizado para cumplir un solo requerimiento. ¿Y dónde va? ¿En cuál de los tres peldaños? ¿El flujo en línea, intermitente o por proyecto? Intermitente, ¿no? Sí, podríamos decir que es intermitente, porque de repente pasa por una estación o de repente pasa por otra. Bueno, al principio a todos le toman los signos vitales, la temperatura, la presión, qué sé yo, pero dependiendo de eso, lo pasamos a una o lo pasamos a otra estación de trabajo, por decirlo en este caso los especialistas. ¿Cierto? Entonces el hospital estaría en esta parte. Y otro ejemplo, otra persona, a ver si toma alguno de estos bienes o servicios y los pone dentro de alguna celda. Hola. Hola. El McDonald's sería para inventario y flujo en línea. Como lo dijeron Sí, más atrás. ¿cierto? Iría en esta cajita, para inventario y flujo en línea, exactamente. Y así podríamos ubicarlos todos. Pues. En la diapositiva ya está todo puesto. La idea es que ustedes estén así y no miren esto, se tapan los ojos y después vean si le chuntaron o no le chuntaron. Pero aquí tenemos harto ejemplo para nosotros. Cuando decidimos qué proceso vamos a hacer, ya estamos terminando, ya voy a tener que acostumbrarme a resumir un poco. Entre que quiero hacerlo un poco más ameno y participación, se pasa un poco largo. Cuando decidimos qué tipo de proceso elegir, ¿en qué nos fijamos, por ejemplo? Yo como productor, estoy consciente de cuánto capital y cuánto capital operacional voy a necesitar. Yo sé cuál es mi presupuesto. Entonces, en base a eso, si mi presupuesto es alto, bueno, perfectamente yo podría hacer un flujo en línea, que necesita más automatización y por lo tanto más inversión. Mayor costo de capital, pero menor costo operacional. Menor costo operacional porque son actividades que se repiten día a día, que yo puedo ir optimizando. Condiciones del mercado. ¿Qué es lo que quiere mi cliente? Mis clientes son hartos, es una demanda masiva. Si es demanda masiva, entonces probablemente me conviene un proceso en línea. Si mis clientes quieren flexibilidad, por ejemplo, las poleras, entonces no me sirve un flujo en línea porque voy a tener que tratar cada estampado de una manera distinta. Voy a tener que preguntarle, ¿ya qué foto quiere usted? Tal vez lo voy a tener que hacer algún arreglo a la foto para que calce, se vea bien en términos de calidad, de resolución en la polera. Entonces, si exige flexibilidad, probablemente me vaya acercando más a un flujo intermitente o por proyecto. Y disponibilidad de la mano de obra. Disponibilidad de la mano de obra, que es muy clásico, por ejemplo, países que fabrican celulares, que generalmente no se fabrica en el mismo lugar donde están diseñados los celulares. En el caso, la mayoría de las marcas celulares, si pensamos en Estados Unidos, se mandan a hacer a países asiáticos, a China. Capacidad administrativa. De repente yo puedo tener capacidad para administrar mejor y poder subcontratar algunos procesos. El transporte, generalmente, por ejemplo, si yo vendo productos por Instagram, por ejemplo, yo puedo puedo contratar a un Rappi, puedo contratar o algún servicio de delivery para que me ayude a entregar mis productos. Disponibilidad y precio de la materia prima. Cuando yo estoy en un flujo en línea, yo necesito que mi materia prima sea bien continua, ¿cierto? Porque para que mi proceso no produzca un cuello de botella, para que el proceso no se vea estancado en alguna parte si es que me falta algún suministro, algún recurso.
Y el precio, por supuesto, pues si tengo, el precio va de la mano con lo que yo puedo comprar. Que si el precio está muy alto, tal vez no voy a poder comprar tanta materia prima, entonces no voy a necesitar una línea de procesos tan en línea, sino que me podría ir a una que sea más intermitente, que necesita menos inversión. Y el estado de la tecnología. Esto va cambiando mucho. Y en general se podría pensar que se va tendiendo cada vez más a flujos en línea cuando la tecnología lo permite. En el caso de las poleras, por ejemplo, si yo podría pensar que al principio, cuando estoy empezando mi flujo, puede ser intermitente porque no tengo toda la maquinaria, pero a medida que va saliendo más tecnología y el proceso del estampado se va automatizando, tal vez tengo un software que me permite automáticamente, yo le pongo la foto nomás, y me permite dimensionarlo, aclararle la imagen y todo, no necesito, o sea, mi tecnología es mucho mejor para eso, probablemente voy a ir tendiendo más a un flujo en línea. Y aquí tenemos una matriz de producto y proceso. Arriba tenemos los productos hacia la derecha y los procesos. ¿Cómo van ligados? El producto, partimos con bajo volumen hasta que nos movemos a alto volumen, acá a la derecha, y en los procesos, un flujo desordenado o por proyecto, hasta que tendemos a un flujo continuo o un flujo libre. Y en general vamos a ver que se va moviendo en esta dirección. Cuando tenemos un bajo volumen, no vamos a necesitar un flujo continuo. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a invertir en una línea de producción si tenemos bajo volumen? Mejor nos vamos a taller de proyecto, flujo más desordenado, ¿cierto? Y en el otro extremo, si tenemos alto volumen, alta estandarización, o sea, mis productos son todos iguales, estoy sacando 100.000 productos al día, probablemente me conviene un flujo, o sea, no probablemente, sino que me conviene un flujo más continuo, un flujo que vaya haciendo las actividades para que me permita sacar mucha producción al día. Aquí quiero hacer el mismo ejercicio, ya estamos terminando, del anterior, a ver si alguien me puede tomar alguno de estos elementos, maquinaria pesada, refinería de azúcar, ensamble de autos, películas o barcos, y los puede poner dentro de alguno de estos circulitos. La película, por ejemplo. Bajo volumen y flujo desordenado. ¿Cierto? La película entonces iría acá. ¿Dónde iría, por ejemplo, una refinería? La refinería de azúcar. ¿Dónde iría? En el último abajo, ¿cierto? Se produce por alto volumen, todo el azúcar tiene las mismas características, voy sacando y sacando, entonces me conviene un flujo en línea. Y así, para que lo tengan en cuenta, aquí vendría película, barcos, la construcción de un barco se refiere. En este iría maquinaria pesada, aquí vendría el ensamble de autos y aquí la refinería de azúcar. ¿Ya? Lo voy a poner, no, se me olvidó ponerlo aquí, la solución de esto, para que lo tengan. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué tendemos esta línea. Entre más bajo volumen, podemos hacerlo más desordenado a proyectos y alto volumen a un flujo continuo. Y finalmente llegamos al final de la clase, que vimos dos temas que en un principio se veían más o menos separados, que era la producción a existencia o a pedido, que tiene que ver en qué momento el cliente se relaciona con la producción, y los procesos productivos, que pueden ser en línea, en flujo en línea, intermitente o por proyecto. Y al final cerramos con una especie de conclusión donde se marcaban, se relacionaban estas dos cosas, como estas matrices que vimos. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta para terminar la clase? ¿Algo que no se haya entendido o que quisieran repasar? Ya. Le agradezco la asistencia. ¿Cuántos hubimos hoy día? A ver, voy a dejar. ¿Cuántos hubimos hoy día? Participantes 22, terminamos 22. Ya, le agradezco su asistencia, entonces nos vemos el jueves. Vamos a estar subiendo ligerito el calendario de las actividades ya. Estamos coordinando con la Secretaría de Docencia para que quede más o menos ordenada y no se mezclen. Y lo estaríamos subiendo yo creo mañana ya, el calendario. Para que estén atentos. ¿Sí?
¿El Gurobi lo vamos a ocupar en clase o solo en la actividad evaluativa? Se va a ocupar más en la evaluativa, en los controles. En los controles. La próxima clase auxiliar del lunes 30, si no me equivoco, se va a hablar de Gurobi. La instalación, de hecho ya se subió, un auxiliar ya subió un manual de cómo instalar el Gurobi. Lo subió hoy día en la mañana. Y el auxiliar se va a entrar en más detalle en esto y responder todas las preguntas que tengan. Pero sí se va a usar en las tareas, las tareas, los controles. Que los controles son una combinación entre lo que conocemos como tarea y control. ¿Ya? Ya, ok. Gracias. Ya, eso sería. Muchas gracias a todos y nos vemos el jueves. Que estén muy bien, que tengan buena semana. Profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, chao.